El día de hoy vamos a presentar el marco del buen desempeño del directivo, ¿no? Un instrumento que ha sido trabajado y elaborado uniendo la ciencia y la experiencia, es decir, uniendo lo que en el mundo nuestras investigaciones dicen sobre cuándo y cómo es que una institución educativa tiene éxito y por qué a veces en un mismo contexto rural o en una ciudad a una institución le va bien y a otra no tan bien. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia que le da una a otra? Y el rol del director en ese cambio que vemos nosotros en muchas instituciones educativas. Entonces, unimos la ciencia, pero también unimos la experiencia de ustedes, directores de todo el Perú, que han aportado a este instrumento. Más de 3.000 directores han estado involucrados en el proceso de elaboración de que va a ser el gran instrumento marco de referencia, para que realmente todos aquellos que asuman un puesto de dirección o de subdirección digan, bueno, eso es lo que me toca hacer, y tengamos un lenguaje común y una expectativa común acerca de lo que esperamos de nuestros líderes pedagógicos. El marco del buen desempeño, además, se ubica en esa corriente en la que consideramos que es consustancial a la labor de un director de institución educativa el poder orientar hacia el logro de aprendizajes al conjunto de la institución y, por supuesto, para ello gestionar también todas las condiciones, recursos que se requieren, pero en ese norte. El marco del buen desempeño es la cabeza de lo que constituye para nosotros todo el sistema de dirección escolar que estamos construyendo también con todos ustedes. Entonces, en este seminario presentaremos este marco, pero además lo haremos en la posibilidad de escuchar experiencias exitosas de nuestro país y también experiencias no solo ya de casos de institución educativa, pero sino también de sistemas que en otros países están impulsando a lo que es el rol del director como un eje fundamental en la transformación de la educación hacia garantizar a todos nuestros estudiantes su derecho fundamental, el derecho a aprender. Así que les damos la bienvenida y deseamos que cada minuto, cada segundo de esta actividad pues la puedan aprovechar al máximo, tanto en los espacios que están en el programa como también en los momentos de intercambio que tendremos. Y confiamos entonces que salgamos así luego fortalecidos y renovados para las tareas que a cada uno nos toca hacer hacia adelante. Muchas gracias. A todos y muchas gracias a todos estos amigos que están sentados aquí por estar acá juntos en esta oportunidad para aprender y compartir experiencias. Yo creo que tenemos un reto muy, muy grande y tenemos que ser realistas. Nosotros escuchamos en la prensa, escuchamos a la opinión pública, escuchamos a los políticos decir que la educación es muy importante y escuchamos también decir que estamos muy mal, escuchamos decir, y hay data que nos dice eso, que tenemos muchísimo que avanzar, ¿no? Los resultados que ustedes conocen mucho mejor que yo de los logros de aprendizaje nos dicen que solo el 13% de los niños en segundo grado tienen el nivel de razonamiento matemático que deberían tener, solo el 30% de los chicos de segundo grado tienen el nivel de comprensión lectora que debían tener, y en los resultados en las pruebas PISA no salimos particularmente bien. Entonces hay un problema, ¿no? Y la situación está un poco gris como el cielo de Lima ahorita. Pero ahora hoy día vamos a escuchar un conjunto de experiencias, y me refiero a las experiencias nacionales que vamos a escuchar hoy día en la tarde, en la sesión de las 2 de la tarde. Esas experiencias que vamos a escuchar hoy día son ese sol que empieza a salir al mediodía en Lima, ¿no? Esa resolana que empieza primero a las 11 y después a las 3 de la tarde ya hay sol. Tenemos un cielo gris, pero hay sol después, y el sol son estas 5 experiencias que vamos a escuchar hoy día, compartidas por los directores de escuelas iniciales y de educación básica regular.
El reto que tenemos es que no necesitamos 5 experiencias exitosas, necesitamos 29.000 experiencias exitosas. No necesitamos 5 directores que han hecho bien su trabajo, que han sido innovadores, que han sido creativos como los que vamos a escuchar hoy día. Necesitamos 29.000 de esos. Ese es el reto que tenemos, que no necesitamos unas cuantas experiencias exitosas, o muchas, no hay 5, hay muchas más experiencias exitosas, pero no hay 29.000. ¿En el Perú hay educación de excelencia? Sí. Sí hay educación de excelencia, y la hay en todos los niveles, la hay en la primaria, en la inicial, en la superior. Mis hijas están estudiando acá, por supuesto que hay esto acá en el Perú, por supuesto que hay educación de excelencia acá en el Perú, pero no la hay para todos. Y ese es el punto en el cual tenemos que avanzar mucho. Tenemos que avanzar en un esquema en el cual todos los niños del Perú tengan la oportunidad de tener una educación de excelencia. Tenemos que asegurarnos que no hay un doble estándar, que no hay una lógica de que hay una escuela pública que tiene que avanzar mucho y hay una escuela privada que es de mejor calidad. Esta lógica de algunos padres que dicen, bueno, prefiero gastar 200 soles, pero quiero tener esa etiqueta de educación privada porque la percepción es que es mejor. Eso está muy mal. Eso está muy mal. En primer lugar, porque hay de todo. Hay de todo en las escuelas privadas y hay de todo en las escuelas públicas. Pero, por otro lado, sí hay esa percepción de diferencias. Y nosotros tenemos que eliminar esa percepción. Pero tenemos que eliminar esa percepción con la realidad. No tenemos que asegurarnos que el padre de familia dice, yo quiero ir a esta escuela pública o a esta escuela privada porque esta está más cerca. O porque me gusta más la lógica de este director, ¿no? O porque quiero que vaya a un colegio católico. Eso es también totalmente válido, pero no por una lógica de que una es mejor y otra es peor. Todas nuestras escuelas públicas o privadas tienen que ser de excelencia. Ahora, ¿cómo podemos avanzar? ¿Y cuáles son las líneas directrices en las cuales con el equipo en el ministerio hemos estado pensando en las que tenemos que avanzar? Y son, por lo menos déjeme resumirlo rápidamente, como en 4 grandes áreas. Nosotros en primer lugar tenemos que avanzar bien y rápido en la carrera docente. Porque el docente y el director es el elemento fundamental del proceso educativo, es el pilar del proceso educativo. Nuestra educación va a ser tan buena como tan buenos sean nuestros docentes. Y nuestros directores son justamente los estrategas principales de ese proceso educativo. Nuestros directores gestionan establecimientos que son extremadamente difíciles de gestionar. Cuando yo veo, para empezar, con los docentes nada más, alguien se ha puesto delante de 40 chiquitos, ¿no?, de 7 años, o delante de 40 adolescentes o de 30 adolescentes de 15 años con las hormonas revolucionadas y tratar de lidiar con esos 40 chicos. No, es muy difícil hacer eso. Y tan difícil como hacer eso es como gestionar una institución educativa que tiene que lidiar con padres de familia, con estudiantes, con maestros, con la UGEL, con el Ministerio de Educación y tratar de sobrevivir. Y tratar no solo de sobrevivir, sino tratar de ser lo mejor posible. Ese es un rol muy difícil. El rol de los directores es un rol muy complejo, es un reto muy complicado al cual nosotros le pedimos a los directores. Pero los directores quieren hacer eso. Entonces los directores no son directores porque han sido obligados a ser directores, es porque han escogido justamente ese reto tan complicado. Entonces nosotros tenemos que avanzar en revalorizar la carrera docente, en revalorizar a los directores, y no solamente desde el punto de vista de la cuestión de monetaria, de salarios, eso es muy importante, pero tan importante como eso es hacer que la carrera esté revalorizada desde el punto de vista de darle oportunidades a docentes y a directores para avanzar más rápido en su profesión, con capacitaciones más modernas y más integrales y que sean pertinentes para el trabajo que están haciendo. Y también avanzando, obviamente, con los diferentes hitos de la ley de reforma magisterial. No solamente ese es un primer pilar. Todo el pilar de la carrera docente es absolutamente fundamental. El segundo pilar en el cual tenemos que avanzar como ministerio es en el pilar de infraestructura, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener un censo de infraestructura cuyo trabajo de campo culmina a finales de diciembre y esperamos tener algunos primeros resultados en enero. Y ahí nos va a mostrar que tenemos que avanzar muchísimo más rápido. Tenemos que avanzar en seguir construyendo colegios pequeños en zonas rurales y colegios pequeños para los 2 quintiles más pobres, que es lo que se ha estado dando prioridad, pero también tenemos que avanzar en colegios grandes en capitales de provincia que puedan ser nodos de desarrollo educativo, que puedan ser nodos en los cuales les podemos dar ahí toda la infraestructura de educación física, la infraestructura tecnológica, que no solamente sea importante para
los 1.000 o 1.500 chicos que asisten a un colegio grande, sino para los chicos que están en esa comunidad en colegios más pequeños. Tenemos que avanzar en el tema de mantenimiento de una manera consistente y sistemática. Nos ha dado recursos para el mantenimiento algunos años, pero no para otros. Pero los caños se malogran todos los días, las ventanas se rompen todos los días, entonces tenemos que asegurarnos que eso sea una línea permanente, ¿no?, de recursos. Y en cuarto lugar, tenemos que avanzar en una suerte de paquete mínimo. En el Perú todavía tenemos una tragedia. Es una tragedia que dado los niveles de recursos que tiene este país, todavía existe un 40% de establecimientos educativos en los cuales no hay servicios sanitarios, en los cuales no hay baños. ¿No? Eso es una tragedia. ¿No? Ya no tenemos una excusa de que no hay plata, ¿no? Porque al nivel de PBI que tiene el país, el nivel de PBI per cápita que tiene este país, el nivel de crecimiento económico que tiene este país, eso ya no es aceptable. Entonces, nosotros tenemos que tener, por lo menos, establecer un paquete mínimo en el cual todos los colegios tengan acceso a pisos, techos, baños, internet, mantenimiento mínimo y acceso a mobiliario moderno. Y eso no es algo que debe ser para los que están, o los colegios grandes, o los colegios más pequeños en los cuales interviniendo. Ese paquete mínimo debe ser para todos. Un tercer pilar en el cual tenemos que avanzar es el tema del growth de aprendizaje. Es justamente en el proceso, en el aula, ¿no? Y es en tener un marco curricular que sea moderno, que sea útil para los profesores, que los profesores puedan utilizar desde el día uno en el que lo reciben. Porque ahí la lógica que yo tengo es, no siendo un pedagogo, es si que todavía tenemos muchos niños que no tienen el razonamiento matemático básico, que pasan el segundo grado y sabemos que todavía no saben leer, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos como si les estamos enseñando ciencias? Porque si les estamos enseñando sobre la fotosíntesis en quinto grado, si sabemos que todavía no han adquirido las competencias básicas. Tenemos que tener un marco curricular que nos permita asegurarnos, ¿no?, que lo mínimo sí lo tienen todos, ¿no? Y luego ir avanzando sobre eso. Y necesitamos una currícula además que nos permita integrar adecuadamente, particularmente en la secundaria, la ciencia y tecnología de una manera mucho más moderna, que nos permita integrar de manera más adecuada la educación física y los temas de ciudadanía. Y en cuarto lugar, y con esto quiero cerrar, es el tema de la gestión. Ahí necesitamos nosotros agilizar y mejorar los procesos de todo el aparato burocrático, tanto en el Ministerio de Educación como en las UGELes y en los gobiernos regionales, y mejorar esa interacción entre gobierno regional, gobiernos regionales y UGELes. Tenemos que buscar mecanismos que sean transparentes. Y ahí, y regresando para cerrar este tema, regresando al rol del director, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como ministerio, ¿no?, en asegurarnos que el trabajo del ministerio, del punto de vista administrativo inclusive, ¿no?, un ministerio, regiones y UGELes, ayudan al director y no le ponen más bien trabas y no los llenan de papeleos que a veces son innecesarios, ¿no?, que realmente el director pueda utilizar su tiempo en lo que es crucial. El director es la persona que le da la personalidad a la institución. El director es un pedagogo, pero también es un gestor, es un inspirador, es un maestro, es un amigo para todos los niños que están ahí y para todos los profesores que están ahí. Entonces, ese rol es muy difícil. Ser todas esas cosas al mismo tiempo es muy difícil, pero eso es crítico y es una labor y es un rol del ministerio poder apoyar a que esa labor se haga lo mejor posible y no entorpecer y no empapelar. Tenemos que asegurarnos de que nosotros somos justamente una institución que les permite a ustedes hacer su trabajo mejor. Entonces, quiero cerrar diciendo que efectivamente hay un sol ahí. Yo creo que estamos todavía grises, todavía el cielo está un poco nublado, pero hay un sol ahí. El sol son esas experiencias que vamos a escuchar hoy día y lo que tenemos que hacer es buscar la forma como esas experiencias de estos 5 colegios no sean de 5 colegios, sino sean de los 29.000 colegios del Perú. Muchas gracias.